Buenas tardes. Les damos la bienvenida al primer foro del año 2021 organizado por Fan Society y ABC, que seguimos celebrando de forma digital. En un entorno mixto en el que las noticias positivas relacionadas con la lucha por la superación de la pandemia y la vuelta al crecimiento económico se entrelazan con otras noticias más negativas como la tercera ola de COVID, las nuevas cepas, las dudas sobre las vacunas o la lentitud de la recuperación. En este entorno, los inversores siguen buscando fuentes de rentabilidad, pero siempre controlando el riesgo. Por eso siguen mirando a la renta fija, a pesar de que las rentabilidades están en niveles muy bajos y en algunos casos incluso negativos. En este debate hablaremos de un segmento dentro de la renta fija, la deuda de alta rentabilidad o high yield, que ofrece una especie de oasis en el desierto de retornos que a veces se dan en el segmento de deuda, pero por supuesto todo tiene un precio a cambio de asumir un mayor riesgo. ¿Merece la pena considerar este activo en las carteras? ¿Qué riesgos podemos asumir al invertir en high yield? ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de invertir en deuda de alta rentabilidad? ¿Y qué segmentos dentro de este activo, qué países, qué regiones ofrecen mayores oportunidades? Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar a lo largo de la próxima hora. Vamos a abordar este debate con dos grandes expertos en el activo, Pedro Masoliver Macaya, ventas senior para Iberia en la gestora T. Rowe Price. Pedro, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola Alicia, muy buenas tardes y muchas gracias a ABC y a Fan Society por esta oportunidad. Y Jaime Albella, Sales Director en AXA Investment Managers. Bienvenido, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alicia, por contar con nosotros para intentar prodigar un poco, ¿no? esta nueva idea de high yield menos conocida, ¿no? Sobre todo en España. Pues fenomenal, y vamos a empezar precisamente el debate aclarando un poco conceptos, porque en la jerga bastante despectiva a veces, además de bonos de alta rentabilidad, también llamamos al high yield bonos basura, porque es un segmento que aglutina las emisiones de deuda con calificación crediticia más baja, en contraste con la deuda de grado de inversión, que sería como la mejor puntuada, la que mejor nota tendría en términos de calidad y de seguridad. Pues Jaime, empiezo contigo. ¿Crees que es un estereotipo, un estigma injustificado? Porque es verdad que dentro de este segmento puede haber bonos con muy baja calificación, pero también es cierto que, como decimos en el título de este debate, el high yield puede ser un tesoro de rentabilidades dentro de la renta fija. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que muy buena pregunta para empezar, la verdad. El nombre no ayuda, como bien comentabas, estigmatiza mucho. No sé, decirle a un inversor si quiere comprar bonos basura, entiendo que no ayuda, ¿no? Es una pena porque el término hace solo referencia al riesgo y bueno, por otro lado es paradójico, pero otra manera de llamar a los bonos high yield son bonos de alto rendimiento. O sea, uno de los términos es peyorativo, hace referencia al riesgo. Y el otro término es lo contrario, ¿no? Es de alto rendimiento, hacer solo referencia a la rentabilidad. Yo creo que ni una cosa ni otra, como veremos ahora, el universo, ¿no? de bonos high yield es extensísimo. Hay mucho rating dentro del bono high yield y precisamente pues yo creo que haciendo los deberes, como vamos a hacer ahora, pues nos va a ayudar a estar más confortante y ver que para nada son bonos basura, que nos va a aportar mucho las carteras. Fenomenal, pues vamos a ir desgranando ahora todos los detalles. Pedro, ¿cuál es tu opinión frente al estigma? ¿Crees que el high yield puede ser una importante fuente de rentabilidad para las carteras en este entorno? Pues creemos que sí. La verdad es que las valoraciones en renta variable están en máximos, las valoraciones en deuda soberana están en máximos. Bien es cierto que como veníamos comentando en la introducción, la renta fija high yield es de la parte, digamos, arriesgada dentro de los activos de renta fija. Tiene una correlación del torno al 0,6% de la renta variable. Significa que por cada punto que sube la renta variable o se mueve la renta variable, se movería un 0,6 el high yield. Pero al final, si tú lo miras desde un punto de vista de riesgo-retorno, de cuál es el riesgo que tú vas a obtener con respecto al retorno, los resultados de high yield históricos han sido muy buenos. Hombre, esto es como todo, depende a qué plazos lo mires, pero a largo plazo ha demostrado sin duda el high yield que puede ser una alternativa muy buena a la parte de riesgo si no quieres entrar en el riesgo total de la renta variable.
Fenomenal, Jaime. Seguimos hablando de rentabilidades y de tesoros porque es verdad que el high yield, como comentaba Pedro, ha dado rentabilidades en línea con la renta variable en términos históricos, incluso con menor volatilidad. ¿Crees que esto es una buena prueba de su potencial? Pues es justo las dos variables, ¿no?, que debemos analizar en cualquier inversión, activo financiero, rentabilidad, riesgo. Y seguro que casi nadie conoce que el high yield tiene una rentabilidad muy parecida en 20 años, por coger un periodo largo, al Standard & Poor's. Si se cogen dos gráficas verán que van muy de la mano, pero a cambio el high yield tiene prácticamente un tercio menos de volatilidad. Baja la correlación de las carteras y, bueno, el SARPE, de hecho, el ratio que yo creo que todos tenemos que conocer, que es el que relaciona rentabilidad-riesgo, está por encima de 1 y hay muy pocos activos que tengan SARPEs por encima de 1. Nos mejora la frontera eficiente y luego, como digo yo, yo cuando estaba en banca privada hace años, me acuerdo que algún cliente dijo, joder, pero es que me da miedo, tiene mucho riesgo. No lo cambies por renta fija, que sustituya la renta variable, de manera que metes un activo de menos riesgo dando una rentabilidad muy parecida. Para mí es el ejercicio que tenemos que hacer todos. Hay que contextualizar muy bien las rentabilidades, pero también con las volatilidades. Y también me gustaría contextualizar un poco las oportunidades que ofrece el high yield en el actual entorno de mercado en el que está ahora mismo la renta fija, porque tenemos un entorno de tipos de interés muy bajos, con gran parte del universo de deuda, aproximadamente unos 18 billones de dólares, el volumen del índice Bloomberg Barclays Global Negative Yielding Debt, con rentabilidades negativas. Entonces, en estas condiciones, Pedro, yo te pregunto, ¿sigue siendo la renta fija un universo invertible? ¿Se puede encontrar valor, aunque sea siendo muy selectivos y evitando burbujas que puede haber por el camino? Pues es justo lo que dices. El índice que estaba mirando yo es el Bank of America Merrill Lynch Global Fixed Income, y lo que te viene a decir es que un 27% de la deuda está en negativo. Y eso por una serie de razones técnicas. Pero bueno, al final lo que te viene a decir es que tienes que elegir, tienes que tener mucho cuidado dentro del entorno de tipos de interés que estamos hablando y dentro de la situación, evidentemente, macroeconómica. ¿Qué haces con tu presupuesto a la hora de elegir renta fija? Al final, si tú lo miras en términos de valoración, en cómo está a cierre de 2020, o sea, hace 20 días, con respecto a cómo estaba a cierre de 2019 en prepandemia, en términos de valoración en renta fija, solamente el high yield US de Estados Unidos y el high yield global están todavía por debajo en términos de valoración, con lo cual todavía tendríamos un poco de margen. Al final, el entorno es el mismo para todo el mundo. Todo el mundo tiene tipos bajos, todo el mundo tiene valoraciones altas, con lo cual es un problema compartido, y por eso un poco lo que hablamos de high yield, por ponerlo en contexto a nivel global, por ejemplo, que es la idea que tenemos nosotros, la rentabilidad que ofrece la yield que tiene el fondo es aproximadamente el 6% en dólares, y tiene una duración que luego, esto imagino que después hablaremos más, bastante contenida. Quiero poner cifras para ilustrar de que cuando estamos hablando de que realmente hay una oportunidad de rendimiento en un mundo tan complicado, realmente es así. Nos quedamos con la idea de que hay oportunidades, que luego vamos a ver específicamente dónde pueden estar esas oportunidades, pero si seguimos contextualizando un poco el entorno en el que está la renta fija. Jaime, el papel de la renta fija en las carteras tradicionalmente ha sido el de equilibrar un poco el riesgo frente a la renta variable. No sé si crees que ese rol sigue vigente actualmente o si, bueno, ahora no hay nada que nos proteja y que es mejor invertir en renta fija buscando precisamente rentabilidad y como un sustituto de la renta variable. Buena pregunta. Yo creo que no, que el rol de la renta fija no ha cambiado. Lo que sí que es verdad que el mercado de renta fija evoluciona mucho. Creemos que para bien. Yo creo que se está desintermediando, ¿no?, todo el sistema financiero, y las empresas cada vez se financian más a través de bonos, como es el caso sobre todo en Estados Unidos, que yo creo que nos sacan muchos años, ¿no?, en cuanto a financiación vía emisiones de renta fija. Y creemos que al final el mercado de renta fija se divide en dos. Por un lado tiene los bonos gobierno, que es el famoso activo refugio, no ha cambiado. Es verdad que los bonos gobierno están en negativo, en tires,
y diversificar sale un poquito caro, ¿no? Cuando estás sin riesgo, estás pagando dinero, pues bueno, para un periodo puntual, puente, oye, pues para recoger beneficios, utilizar esa inversión y luego buscar correcciones y más, pues puede estar bien. Y luego, por otro lado, está la renta fija de crédito, que aquí tendríamos grado de inversión, y high yield, que es lo que estamos hablando de aquellas emisiones que no tienen grado de inversión. Y en este caso, la correlación con la renta variable, desgraciadamente, es alta, pasa del 50 a 60%, el 0,5 o 0,6 que se viene a decir. Aquí lo importante es que nos está pagando una rentabilidad muy parecida a la renta variable, pero con menos volatilidad. Para diversificar, desgraciadamente, el high yield no sirve y por eso en una de las preguntas hemos comentado que más que diversificar, el high yield es sustitutivo de la renta variable. De hecho, vemos más probable que los bonos high yield paguen a que el Standard & Poor's siga incrementando las valoraciones o expandiendo los PERs que tiene actualmente. Muy bien. Y seguimos hablando un poco de todo este contexto. Es verdad que la renta fija es un activo que tiene una gran dependencia del entorno macro. Pedro, yo te pregunto, ¿qué perspectivas os planteáis de cara a 2021, sobre todo en términos de crecimiento económico y también de inflación? No sé si las acciones de los bancos centrales, que están dándolo todo ahora mismo, pueden provocar un empuje de la inflación y perjudicar al activo. Nosotros, en general, en T. Rowe Price, a la hora de gestionar, se prima mucho la selección de emisores y emisiones, es decir, quién es la compañía que está emitiendo la deuda y qué instrumento de deuda está emitiendo. Esa es digamos, la parte principal de la toma de decisión, pero al final tienes que ser tremendamente consciente de lo que ocurre alrededor y están entrando en juego nuestros macroeconomistas. En términos de crecimiento, nosotros esperamos un crecimiento más robusto quizá que lo que está descontando el mercado y al final creemos que, teniendo en cuenta los niveles de estímulo fiscal que va a tener lugar en el mercado, va a ser mayor que lo que ahora mismo se está descontando. En términos de la inflación es complicada, es muy complicada de predecir. Sí que tienes factores deflacionarios en el mercado que llevan bastante tiempo, por ejemplo, la tecnología, etcétera. Pero por otra parte, si hay cualquier tipo de fricción en las relaciones comerciales, como hemos visto, pues llevamos hablando de China y Estados Unidos durante bastante tiempo, o ahora mismo con el Brexit, etcétera, etcétera. Todo esto sumado a un aumento del consumo derivado de, ahora mismo, con la situación de pandemia y la situación de incertidumbre que se da, hay mucho consumo que está reprimido, si lo quieres llamar así, que no se da. Entonces, ese aumento sí que al final podría realmente llegar a una mayor inflación. Ahora bien, el perfil de la renta fija allí lo hace un poco, lo hace una buena alternativa con respecto a eso. Es verdad que hay mucho debate sobre si va a haber inflación, no va a haber inflación, hay muchísima división, no hay consenso. Jaime, ¿cuál es vuestra visión también en términos de crecimiento y de inflación? También hay algunas voces que dicen que quizá, aunque haya inflación, no tendrá un efecto tan negativo en los activos de riesgo como ha tenido en el pasado. No sé cómo ves tú esa posible influencia en renta fija. Pues es muy curioso. Tuvimos ayer justo el comité de inversión en AXA IM y bueno, estuvimos obviamente hablando del activo inflación y estimamos, dentro de la baja visibilidad, como bien habéis comentado los dos, que la inflación este año que entra y el que viene ronde el 2%, ¿no? Venimos, sí que es verdad, bueno, depende si es en términos mensuales ha habido deflación, ¿no? Pero bueno, entendemos que es un caso más atípico, como bien ha comentado Pedro, sobre todo bueno, por una caída de la demanda agregada, por el confinamiento, no tiene más misterio porque la capacidad sigue ahí, que es lo importante. La capacidad no se ha destruido, no es como en el año 2008-2009, una crisis financiera muy gorda. La inflación hace muchísimo daño a los bonos gobierno porque tienen un tipo nominal, con lo cual, si tú os pongo un ejemplo, el 10 años americano está al 1% y la inflación pasa del 1 al 5, voy a hacer una barbaridad, tú pierdes 4 puntos de poder adquisitivo por año. Paradójicamente, en el high yield ocurre lo contrario, porque son empresas muy endeudadas, la deuda es nominal, es nominativa, es nominal,
Con lo cual, si hay inflación y estas empresas, que sobre todo el high yield suelen ser empresas más pequeñas, más small y mid cap, consiguen trasladar esa inflación a su producto final, a su servicio, consigue subir las ventas, consigue subir el beneficio, el EBITDA, mientras que el endeudamiento se mantiene constante. Con lo cual, la inflación precisamente es mala para gobiernos, pero es muy buenos gobiernos, pero es muy buena para el high yield porque ayuda a desapalancarse estas empresas. Y hago solo un pequeño paréntesis, es acordar que el oyente recuerde la palabreja americana, ¿no? Por aquí cada semana, cada mes nos inventamos, ¿no?, un anglicismo, el deflation, ¿no? La manera de pagar la deuda es o impagando o generando inflación, de manera que los ingresos suban y la deuda se mantenga constante, lo cual es muy bueno para el high yield. Pues una buena perspectiva y además teniendo en cuenta eso, que hay un poco de falta de visibilidad con respecto a lo que va a pasar con la inflación. Pero teniendo en cuenta un poco vuestra visión, ¿qué postura tenéis ante la duración a la hora de posicionaros en high yield? Pedro, ¿crees que podría ser interesante compensar el riesgo de crédito con duraciones más cortas? O si no ves ningún riesgo en duración, ¿se puede apostar por duraciones más altas en high yield? Pues la verdad es que la manera en la que lo ven nuestros sectores es que lo importante es el riesgo de crédito principalmente. Entonces no hacen una gestión activa de la duración dándole una forma a la cartera para que tenga, teniendo en cuenta que tiene que tener una duración X a la hora de terminar, sino que se va construyendo la cartera con aquellas piezas, con aquellas emisiones que ellos consideran que tienen perspectivas de mejora, que son compañías pues que van a tener liquidez y que van a poder hacer frente a sus pagos periódicos en el futuro, y con eso al final conforman una cartera, evidentemente haciendo unos últimos flecos para ver que no tiene ningún sesgo, digamos, inesperado. Sí que es cierto que ahora mismo con respecto al índice están ligeramente por debajo, normalmente suelen oscilar entre más o menos medio año de diferencia en la duración, pero al final la duración que tiene high yield en general es relativamente baja comparado con otros tipos de activos de renta fija que estábamos hablando antes, que a lo mejor tienen duraciones de 7 8 años. Me ha gustado mucho, gracias Jaime, por la explicación que has hecho de cuál es el impacto que tiene la duración. O sea, al final estamos hablando de que son fondos que tienen 2 años largos, 3 años de duración aproximadamente. Entonces, al final, el comportamiento es diferente, ¿no? Jaime, ¿tú estás de acuerdo? ¿Hacéis algo parecido o sí que compensáis ahí riesgo de crédito con duraciones cortitas? Sí, comparto 100% la opinión de Pedro y la extiendo un poquito bueno, los bonos de crédito y high yield incluido tienen dos duraciones, una nominal, que es la que depende, ¿no?, sobre la que se basa lo que pagan las empresas como referencia dentro del bono de su país, el bono español, por así decirlo, y sobre eso meten un diferencial que es el riesgo de la empresa, que es el famoso spread, ¿no?, o diferencial de crédito. Con lo cual tenemos dos duraciones, tenemos una duración nominal gobierno y una duración de crédito. Vemos súper interesante, y más ahora, un poco relacionándolo con la pregunta anterior de la posible inflación, ¿no?, que nos puede hacer daño, como hemos dicho en la parte más de gobierno, vemos muy interesante, y de hecho AXA IM fue pionera en combinar high yield con duraciones cortas, porque al final no solo acortas la duración nominal, sino que acortas, mucho más importante, la duración de crédito. Y esto, para que el oyente lo entienda, tú al final, la duración de crédito, lo que estás haciendo es la sensibilidad que tienes en tu bono respecto a la visibilidad de los flujos de caja de la empresa en la que inviertes, con lo cual no es lo mismo en una empresa X comprar un bono a 2 años. Nuestros analistas hacen el trabajo, ¿no?, de ver el cash flow, bueno, las valoraciones, y ver que esa empresa sí que puede pagar a 2 años, y en cambio cuando te remontas a un análisis de 10, 15 años, esa visibilidad de pago o la solvencia es infinitamente más difícil de tenerla, ¿no?, en el análisis. Con lo cual, la combinación de high yield y duración corta es un binomio muy, muy interesante para el ahorrador que quiere preservar capital. De hecho, el 88% de los trimestres desde el año 2000, nuestra estrategia de duración corta, la AXA IM duración corta americana,
ha dado rentabilidad positiva, 88% los trimestres. Pues mira, un buen dato, Jaime. Os quería preguntar también, no podemos hablar de renta fija sin hablar de los bancos centrales. Estamos hablando de riesgo de duración, de inflación, y ahí juegan un papel muy importante los bancos centrales. ¿Seguís confiando en el apoyo de la Fed y del Banco Central Europeo en los activos de deuda y en particular en el high yield, Pedro? Pues sí, la respuesta en este caso es sí. Al final han sido muy claros que están muy comprometidos en intentar dar soporte de la manera posible a la recuperación. El Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a continuar con sus programas de recompra y probablemente incluso lo aumente. Eso al final lo que hace es que da un soporte técnico a la renta fija de grado de inversión, investment grade, y por extensión acaba dando también un soporte a la renta fija high yield, con lo cual es buena noticia, es un factor que nosotros tenemos en cuenta ya. Fenomenal. Recordamos también, Jaime, que la Fed cambió su política el año pasado y abrió la puerta a comprar ángeles caídos, y eso podría beneficiar especialmente quizá al high yield en Estados Unidos. ¿Crees que será un factor de apoyo importante este año? Y teniendo esto en cuenta, ¿para ti la deuda high yield en Estados Unidos es más atractiva que en Europa? La verdad es que el año pasado fue increíble, ¿no? Porque la gran discusión era un poco, bueno, la Fed, Banco Central Europeo, compran bonos gobiernos, se les acaban, tienen prácticamente el universo de bonos gobiernos comprados, como Japón, que tiene prácticamente también el 100%, increíble. Y la gran duda, bueno, era, una vez que pasan ya a anunciar compras de crédito, si van a comprar high yield, que es donde están los problemas, ¿no? Son las compañías con más dificultades. Entonces fue impresionante, ¿no? El mensaje de la Fed, pues, dejando la puerta abierta, no a comprar high yield directamente, pero sí poner una salvaguarda y comprar los ángeles caídos, otra palabreja nueva del año pasado, por decirlo así. Y creemos que, bueno, ha ayudado muchísimo. Ayuda más al grado de inversión, porque al final un inversor que invierte en investment grade y tienes a la Fed detrás, ¿no? En caso que pierda el rating, la Fed me va a comprar el bono, pues obviamente la valoración es más alta. Pero también es verdad que ayuda mucho al segmento high yield porque la oferta, la cantidad de ángeles caídos se va a reducir por la obviedad de la Fed estando detrás, y una menor oferta en high yield de ángeles caídos, pues lo que hace es que una menor oferta mejore también el precio del high yield. Con lo cual creemos, bueno, que la Fed y bancos centrales van a seguir en esa línea. Yo creo que no hay un punto ya de retorno en el momento sobre de deuda que tenemos, y que se va a beneficiar obviamente todos los activos, y ahora mismo con más razón el high yield. Pedro, no sé si estás de acuerdo, tú por regiones en high yield, ¿qué lugares te parecen más atractivos para invertir? Por regiones, y a lo mejor también desde un punto de vista de las valoraciones, ¿dónde ves más atractivo? E incluso por sectores, ¿dónde veis oportunidades especialmente? Porque me dices que vosotros tenéis una visión muy global del high yield, pero ¿dónde veis más oportunidades? Pues el equipo ha mantenido durante todo este tiempo su disciplina de inversión, ¿no? Porque al final tú tienes que mantenerte haciendo lo que sabes hacer, y como comentaba antes, se centra mucho en conocer muy bien quiénes son los emisores y qué tipo de emisiones están haciendo. Históricamente les han gustado, por ejemplo, las operadoras de cable, les han gustado las que se llaman utilities, que son empresas de servicios públicos, por así decirlo. Pero sí que es cierto que durante los últimos meses ha habido compañías que han estado bastante golpeadas por toda esta cuestión del virus, las que tenemos todas en la cabeza, las aerolíneas, restauración, hostelería, etcétera. Y en emisores concretos que nuestro equipo de analistas y nuestro gestor consideran que tienen una situación en el balance atractiva que les va a permitir generar flujos de caja, que les va a permitir poder seguir haciendo frente a sus obligaciones, son ideas que han ido incorporando a la cartera. Si hay alguien que le gustan los parques de atracciones, por ejemplo, hay una compañía que se llama Six Flags en Estados Unidos, pues han ido a financiarse en el mercado durante el verano. Y ya te digo que son ideas que al final tú lo que estás buscando es que tengan calidad en los activos, en sus balances estas compañías, evidentemente que hayan, los costes variables, sobre todo en aquellos que tienen menos actividad, han bajado de manera significativa, y que puedan llegar al otro lado de esta crisis todavía de una manera bien aguantando.
En términos de los ángeles caídos que mencionabas, la verdad es que son 230 billones de dólares americanos los que pasaron a engrosar las filas de high yield desde grado de inversión durante el año 2020. La verdad es que es un papel que se ha comportado muy bien en esta situación. El tener una compañía que su entorno natural es grado de inversión y por una serie de circunstancias ha bajado algún peldaño hasta situarse en el universo de high yield es muy atractivo. Si bien es cierto que yo hablaba con mis gestores y me comentaban que este es un papel muy codiciado y al final tú a la hora de comprar renta fija puedes comprarlo en el primario, que es cuando realmente se realiza la emisión de deuda, o puedes comprarlo en el mercado secundario, que es comprarlo de otro participante de mercado que ya no lo necesite o ya considere que no cumple la función que quiere la cartera. Y es un tipo de emisión que la verdad es que no es fácil de encontrar en el mercado y cuando se han encontrado emisiones buenas sí que lo han ido comprando. En términos de calidades crediticias, en Europa la verdad es que les gusta el doble B y el single B también. En Estados Unidos también doble B y single B también es lo que han visto, y en emergentes B es lo que les gusta. Las calidades crediticias lo más alto. Bien es cierto que, como te digo, van pescando en todas las áreas, en todos los diversos grados, ¿no?, de calidad crediticia que tiene la renta fija high yield. Pero bueno, en principio esas son las áreas que favorecen. Sí. Jaime, ¿cuál es vuestra posición? ¿Para vosotros son los ángeles caídos el lugar donde estar o buscáis esos tesoros escondidos en nombres con calificaciones que sean más bajas o incluso que no tengan rating? ¿Dónde estáis vosotros más cómodos en términos de rentabilidad-riesgo? Pues nos intentamos, como ángeles caídos, desgraciadamente no hay volumen, ¿no?, universo suficiente para invertir en los fondos o para todos los inversores. Utilizamos las dos fuentes de alfa. Ángeles caídos nos parece súper interesante porque al final hay un factor técnico importantísimo, y es que cuando una compañía pierde el rating de grado de inversión, sale de muchísimos fondos por folleto y sale de muchísimos ETFs a cualquier precio. O sea, es un factor técnico. Se tiene que vender porque el folleto y el prospectus no lo recoge. Ahí se producen unas ineficiencias súper interesantes para los inversores, pero desgraciadamente no nos podemos nutrir solo de eso. Por otro lado, el high yield, la parte mala, ¿no?, que yo creo que esa dificultad es justo una ventaja también, es que hay muchísima menos información y esas ineficiencias, ¿no? Es un mercado muy, muy ineficiente. Con buenos equipos grandes como tenemos, conseguimos encontrar compañías pues que, bueno, pues nuestros análisis internos y teniendo nosotros internamente un rating propio por compañía, pues conseguimos generar valor para el partícipe, y de hecho es uno de los pocos activos, el high yield, que bate al índice de referencia y que bate al ETF, porque es un mercado muy ineficiente y con mucha volatilidad. Ahora vamos a hablar también de posible gestión pasiva en high yield, pero antes, Pedro, te quería preguntar, comentabas que sois positivos en cuanto a perspectivas económicas, acciones de bancos centrales, las políticas fiscales también pueden ayudar, pero además de eso, ¿crees que los fundamentales de los emisores de renta fija y en especial de high yield están mejorando? Ahí tenéis un equipo que mira mucho los emisores, como decís. ¿Crees que hay un factor ahí fundamental, potente también detrás del activo? Bueno, es que has mencionado la parte de políticas fiscales y la verdad es que es una de las razones por las cuales nosotros estamos más positivos en términos de crecimiento, es porque la cantidad, o sea, el soporte fiscal de ayudas fiscales que ahora mismo es descomunal. Ahí le tienes por una parte en Europa lo que es el Fondo de Recuperación de la Pandemia, que va a ser un empujón significativo, y luego en Estados Unidos la nueva administración Biden también se ha comprometido a dar soporte fiscal, y todo ello al final redunda en un beneficio, en un impacto positivo en las perspectivas que vaya a tener high yield sin ninguna duda. Vamos. Ahí tenemos un motivo fundamental, ¿no?, para invertir en el activo. Y Jaime, te pregunto si también es posible que podamos tener un motivo técnico. ¿Cómo ves a los inversores en renta fija? ¿Los ves más propensos al riesgo? ¿Entienden que sin riesgo no hay rentabilidad? ¿O siguen siendo muy conservadores y están poco posicionados en high yield? Pues la verdad es que yo creo que lo has explicado muy bien. Llevamos 12 años, ¿no?, desde el 2008, donde los bancos centrales pues han hecho unas políticas
mega expansivas de inundar de dinero, bueno, han multiplicado por 4, ¿no? La base monetaria, una absoluta barbaridad. Todo eso ha hecho que el interés sin riesgo, ¿no? El bono gobierno de corto plazo, el 10 años, como se quiera, depende de cómo se estudie, he visto muchas interpretaciones, se pongan en negativo y eso al final lo que hace en entornos, inflación baja, pero me da igual, sigue siendo inflación, donde pides por adquisitivo, lo que hace es la pirámide de riesgo, cuando el interés sin riesgo lo bajas, todo lo que está encima de más riesgo, me da igual crédito, high yield, renta variable, pues todo en la pirámide de riesgo lo bajas, con lo cual obligas al inversor, al que quiere obtener una rentabilidad positiva, pues a asumir más riesgo del que, entre comillas, su ADN inicial, su ADN de antes del 2008, pues tenía. Yo creo que tampoco hay que empujar al inversor a comprar porque sí, porque los tipos están en negativo, ni mucho menos, pero sí que es verdad que por coste de oportunidad tener unos tipos en negativo hace que el resto de activos pues sean mucho más atractivos. De ahí yo creo que un poco también la oportunidad, ¿no? de poder invertir en high yield pero duraciones cortas, a intentar buscar activos de algo más riesgo, pero sin entrar a lo bestia en duraciones largas, metiendo doble duración de crédito y duración. Fenomenal. Ahora vamos a situar también bien los riesgos que hay en el activo, pero antes, y comentabas antes, hacías una comparación con la rentabilidad del ETF. Jaime, te quiero preguntar, ¿mejor una gestión activa o pasiva en high yield y por qué? Pues mira, voy a intentar ser objetivo, porque yo vendo fondos, pero yo creo que no, pero a mí me gusta ser transparente y en los ETFs, y bueno, y es cierto, hay activos que son hiper eficientes, como el Standard & Poor's, con más de 500 compañías, donde batir al índice pues es muy complicado, solo el 10% de los fondos baten al índice, con lo cual es un activo donde la inversión pasiva puede ser interesante. Yo también invitaría a los agentes, a los banqueros privados, que su trabajo es encontrar ese 10% de fondos que bate al SP, ¿no? Yo creo que al final es un poco nuestro trabajo. Por suerte, porque AXA IM, además, yo creo uno de los activos que más fuerte tenemos, más grandes en cuanto a tamaño de estrategia, es el high yield. Como comentábamos, es o sea, no es eficiente el high yield, no hay casi información. La construcción de los ETFs, desgraciadamente, por eso digo que no sirve en este caso, se construye por una capitalización de liquidez, porque el ETF está obligado por ADN, por su definición, a dar liquidez diaria. Con lo cual, esa obligación de tener un fondo indexado líquido obliga a que el subyacente, el high yield donde invierte en este caso, sea también líquido. Entonces construyen los ETFs con las emisiones más líquidas. ¿Cuáles son las más líquidas? Las más grandes. ¿Cuáles son las más grandes? Las de las empresas que tienen más deuda. Con lo cual, invirtiendo en un ETF, en el caso del high yield, desgraciadamente no es eficiente, porque el inversor del ETF tiene exposición precisamente a las compañías más apalancadas. Nosotros hacemos el acercamiento de manera contraria. Es un análisis fundamental, estudiar las compañías, teniendo en cuenta la liquidez, como es lógico, porque son fondos también grandes, pero nosotros primamos más el análisis fundamental que la liquidez, como hacen los ETFs. Y pueden compararlo en cualquier lado, como los fondos baten sistemáticamente a la inversión pasiva. El inversor que quiera invertir cortísimo plazo, hacer un trade de 3 días, que compre ETFs, ahí no hay duda. O sea, un fondo no es para hacer trading de cortísimo plazo. Es la única utilidad que le veo en este activo. Pedro, yo creo que Jaime lo ha explicado muy bien, pero no sé si quieres dar tu alegato a favor de la gestión activa en high yield. No es, vamos, yo creo que Jaime lo ha explicado fantásticamente. Al final, tú en renta fija, tal y como está construido el índice, tú estás teniendo exposición. Los que pesan más son los que más deuda han emitido, que es lo que decía Jaime, que son los que más apalancamiento tienen, que no necesariamente son las compañías en las que tú vas a querer tener más peso como inversor en renta fija high yield, con lo cual es un universo en el cual si normalmente hacer los deberes a la hora de invertir paga, en renta fija high yield especialmente paga bien. Fenomenal. Antes hablábamos un poco de la propensión de los inversores a invertir en high yield y en activos de mayor riesgo dentro de la renta fija. Vamos a intentar situar un poco
qué riesgos afrontamos o puede afrontar un inversor a la hora de invertir en high yield. Lo primero que yo creo que podemos destacar es que, bueno, si bien la política monetaria es expansiva, la deuda actualmente es elevada y está aumentando para financiar la respuesta ante la pandemia. Doy algún dato. El Fondo Monetario Internacional calcula que la deuda pública mundial se situará casi en el 100% del PIB a comienzos de 2021, mientras que JP Morgan estima que la deuda total del sector público y privado ronda el 280% del PIB mundial. A finales del año pasado, los déficits presupuestarios de las economías avanzadas parece que serán 5 veces más altos que un año antes. Estos datos dejan claro el enorme problema de deuda que hay y, bueno, es inevitable hablar de riesgo de impago también dentro del activo. De hecho, Pedro, bueno, el riesgo más claro al invertir en high yield es el riesgo de crédito. ¿Se esperan fuertes defaults o impagos en los títulos de este segmento, más o menos que en el pasado? No sé, ¿qué cifras podemos manejar? Pues sí, definitivamente al final de los diversos riesgos que tienes a la hora de invertir, que desde luego eso siempre hay que informarse, sea en renta fija o en renta variable a través del asesor financiero o cualquier otro tipo de activo. Aquí esto es crédito. Y entonces aquí el que el emisor de la deuda pueda hacer frente o no a la deuda en el plazo correspondiente o que haga lo que se llama hacer default o impague su deuda es el riesgo principal. Puedes hacerte componentes de otros riesgos, pero al final es lo que vale y por eso decía que lo de hacer los deberes paga. En términos de cuál es el nivel de impagos, nosotros creemos que el último trimestre del año pasado es cuando tocamos techo. Al final, las compañías más débiles ya han quebrado, son las que no han podido exportar, pero la verdad es que te llevas sorpresas en función de cómo tengan los balances. Si hiciéramos una encuesta de cuáles son las compañías que las personas que la gente cree que han sido más afectadas, sin duda las de cruceros serían unas de ellas. Y Royal Caribbean, que la conocemos todos, la compañía de cruceros, se fondeó en el mercado, emitió deuda en verano. Con lo cual, al final, aquellas compañías que, como decía antes, tienen unos buenos fundamentales y de verdad tienen un balance sólido, han podido emitir deuda, han podido no emitir deuda con vencimientos muy cercanos, sino relativamente a medio plazo y no pagando un cupón. Como los tipos estaban tan bajos que decíamos antes, al final el cupón que tienen que pagar de esas emisiones de deudas no es tan alto como históricamente. Entonces, ¿cuáles son las compañías que están más en riesgo en adelante? Son aquellas que están más apalancadas, es decir, que tienen más deuda emitida y que no pueden generar EBITDA, que no pueden generar flujos de caja libre, flujos de caja como para hacer frente luego a lo que se llama el servicio de deuda, ¿no? Que se va a pagar pues cuando te toca el devolver el dinero, que tú puedas devolver el dinero correspondiente a los tenedores de la deuda. En niveles, al final, por cómo está construido el universo, quizás en Estados Unidos serían, y esto es más también consenso de mercado, está en torno al 6% aproximadamente la tasa de impago que se espera. En Europa y en mercados emergentes quizás es más baja, en torno al 2, 2,5% es lo que se espera aproximadamente. Jaime, en línea con lo que estamos comentando, voy a aprovechar y os leo una pregunta de uno de nuestros oyentes. Nos preguntan, ¿no temen que un incremento de incumplimientos o una nueva ola de rebajas de calificaciones pueda provocar un aumento de los diferenciales de deuda? Jaime. Yo creo que la pregunta más difícil, sin lugar a dudas, pero tenemos nuestra opinión y explico el razonamiento. O sea, no hay duda, como bien has comentado, los niveles de deuda gobierno están disparados en Oriente, en Occidente, en Estados Unidos, en todos los lados. Las compañías están acumulando mucha deuda, pero como comentamos en otra respuesta, esta crisis creemos que es muy distinta a la del 2008. La demanda agregada se te desploma, con lo cual los PIBs te caen porque estamos todos en casa sin poder gastar. Por intentar ser positivo, esta crisis tiene una cosa muy diferencial a otras que la ha comentado muy bien Pedro, que es la tasa de ahorro, como estamos con el que mantiene el trabajo o los ERTES y demás, está en casa sin consumir, la tasa de ahorro está disparada por encima del 10%. Con lo cual, en cuanto a la pandemia, el uso de vacunas y demás se prodigue en toda la población,
creemos que el consumo se va a disparar, el rebote va a ser fortísimo. De hecho, yo creo que el Q4 en Estados Unidos, el último trimestre, vamos a ver un crecimiento por encima del 6%. Suma una recuperación en V o un poco, como decían también otra palabreja nueva, ¿no?, del año pasado en forma de Nike, ¿no?, de símbolo de Nike, y sumado a una ayuda de los bancos centrales detrás, harán que estas compañías no tengan liquidez, pero sí sean solventes, que es la clave sobre todo para invertir en high yield. Con lo cual, un entorno de recuperación rápida más unos bancos centrales ayudando detrás, creemos que serán muy benignos para el activo de high yield. Sobre todo en cupón, más que en apreciación de precio, porque el high yield a estos niveles creemos que está jugado como el resto de activos, o sea, no está barato. Fenomenal. Seguimos hablando de riesgos y voy a aprovechar a enlazar con otra pregunta que nos habéis mandado y bueno, recordamos que estamos abiertos a preguntas para nuestros expertos. Nos preguntan, en vista de que la inflación puede aparecer por fin, ¿creéis posible una subida de tipos en el corto o medio plazo por parte de la FED? ¿Qué impacto puede tener con las actuales políticas expansivas que están llevando a cabo? Entramos ahí en el posible riesgo de duración que hablábamos antes. Pedro, no sé quién Le tocaba a Pedro. Bueno, al final yo creo que la FED ha flexibilizado, ¿no? Lo han comentado que ha flexibilizado su objetivo de inflación, antes tenían un 2%. La percepción es que van a dejarlo correr un poco. Es muy difícil tomar una medida que tú cortes al 2% de inflación. Es más probable que dejen incluso que sobrepase un poco. Y luego ya el tema de la subida de tipos, el problema que tú tienes es que es un arma de doble filo, porque es que si tú subes los tipos demasiado pronto, coartas la recuperación por todo el impacto y todo el efecto dominó que supone, con lo cual es una herramienta que eventualmente tendrá que llegar, pero yo creo que van a ser bastante prácticos y flexibles los bancos centrales a la hora de aplicarlo. Es curioso porque quizás es una cosa particular, pero al final incluso China puede acabar siendo un espacio más seguro porque ellos ya subieron tipos. Con lo cual, es donde ellos al final puede que empiecen a bajar antes que el resto. Pero bueno, eso es otra historia. Muchas gracias por la respuesta. Jaime, seguimos hablando de riesgos. Otro es la liquidez. ¿Crees que ahora mismo supone una preocupación para los inversores en high yield y hasta qué punto es clave a la hora de gestionar los fondos? Pues mira, nosotros en el peor momento del año pasado, finales de marzo, yo creo cuando tocó mínimos tanto la renta variable como el high yield, que llegó a pagar. Lo digo por que el inversor tenga paciencia, porque estas situaciones ocurren, ¿no? Por encima del 10% la rentabilidad. Luego recuperó muy rápido, como bien empujamos la idea en AXA IM. No tuvimos absolutamente ningún problema de liquidez, teniendo una estrategia enorme, una de las 5 más grandes de Estados Unidos, con más de 15 billones europeos, trillones americanos, que estamos siempre con el... Del revés, más de 15 billones americanos. Disculpad el lapsus entre que estamos siempre con la nomenclatura. Incluso en esos momentos no tuvimos ningún problema de liquidez. Nosotros sí que es verdad que tenemos una mesa con 4 traders que se dedican solo a gestionar las órdenes de los gestores. Hay que reconocer, y eso fue una realidad, liquidez, problemas no hubo, pero el spread, el diferencial entre el bid y el offer, entre la oferta y la demanda, sí que se amplió. Hubo pues, días, ¿no?, con 70 puntos básicos, 80, yo creo que eso es una realidad y eso además se aplica en muchos casos en el swing price de los fondos. Pero no vimos absolutamente ningún problema de contrapartida, de liquidez. Pues es verdad que nosotros, como todas las gestoras, ¿no?, pues tienes una regulación y no puedes invertir en emisiones no líquidas, pero no vimos ningún problema. Pero por intentar ser objetivo, ¿verdad? No por meterme con los ETFs, porque solo me meto con ellos en el high yield. Invito a los oyentes, a vosotros, los periodistas, que miréis cómo se amplió lo que se pagaba por el ETF, el bid y el offer, frente al NAV publicado. Llegó a haber días con 7 y 8% de diferencial entre el NAV y el precio al que un inversor podía vender o comprar el ETF. Porque el ETF no pasa nada, es simplemente que tiene
está obligado a dar esa liquidez intradiaria y sí que es verdad, pues cuando se te amplían los spreads, pues en un ETF se te magnifica ese efecto, pero no hay problemas de liquidez en la renta fija en la renta high yield americana. En todo caso, algo que siempre, a lo que siempre hay que estar atento. Pero además de la liquidez, os tengo que preguntar, ¿qué riesgos políticos o inherentes al COVID puede haber para la renta fija y para el high yield en particular? Tenemos la tercera ola, tenemos la lentitud de las vacunas, la aparición de nuevas cepas del virus. No sé, Pedro, si lo veis como riesgos en T. Rowe Price. Cuéntame. Pues mira, nosotros somos, en nuestro escenario, somos positivos con la vacunación, somos positivos con el impacto fiscal, como estaba hablando, las políticas monetarias a medio plazo, pero es que al final, si normalmente tienes incertidumbre en el mercado, en la situación en la que estamos ahora, todavía más, cualquier cosa que se salga un poco de tu escenario central ya se convierte en un riesgo. Y realmente muchas veces tu alerta es la propia compañía que te puede ir diciendo cómo lo ve o qué situación tiene cuando estés hablando con ellos para evaluar si te gusta o no emitir. ¿Qué riesgos que a lo mejor antes no tenías en cuenta? Los ves porque esas compañías, están expuestas a ellos, pero ese es un entorno realmente complicado y hago un símil no financiero, pero que cualquier persona del centro de la península entenderá, que es el que de repente te caiga una nevada y tengas 1 metro de nieve durante una semana, 600 metros sobre el nivel del mar. Vamos, es una cosa que ninguno podíamos esperar, pero al final yo creo que todos nos adaptamos, ¿no?, a la situación y buscamos la mejor salida. Llevándolo eso al terreno financiero es un poco lo mismo, o sea, tienes que estar atento y preparado para tener cintura en cualquier momento. Perfecto. Y Jaime, tú que estáis tan positivos en high yield americano, ¿qué impacto podría tener el nuevo gobierno? ¿Qué esperáis de Biden? ¿Qué perspectivas tenéis? Muy buena pregunta. Pues mira, somos bastante positivos y lo explico, ¿no? Bueno, por un lado, una pequeña broma, pero es verdad que con la salida de Trump yo creo que la volatilidad va a bajar porque no vamos a tener un Twitter cada minuto y medio que a los periodistas nos vuelva loco, a los gestores y nos mueva a todos los activos de riesgo, incluido el high yield. Pero en la parte de bromas, con Biden yo creo que hay 3 factores muy importantes, sobre todo el último, que hacen que el high yield sea muy, muy atractivo. Por un lado, la política monetaria, que hemos hablado holgadamente. Por otro lado, política fiscal ultra expansiva. De hecho, hablamos ya de 2 trillones americanos, en este caso, de expansión fiscal, de cheque en el bolsillo del consumidor americano y con ese cheque pues consumir directamente. No es que pasa a través de bancos como la crisis de 2008, que al final el consumidor no recibía esas ayudas. Y luego, más importante, que esto sí que es verdad que nos ha sorprendido nada la última semana y media, y bueno, pues son políticos, ¿no?, al final, pero un poco la campaña de Biden no era un poco pues volver a las relaciones con China y demás, la cordialidad, de globalización, volver pues a las organizaciones mundiales y demás, ¿no?, a las diferentes. Pero lo que estamos viendo es que con los últimos discursos de Biden sigue bastante proteccionista respecto a la guerra comercial que empezó antes de las elecciones con China, y el proteccionismo es muy bueno para el high yield, porque el high yield, recordemos que son las compañías pequeñas, las small y mid caps. Con lo cual, sumando política monetaria, política fiscal y proteccionismo, las compañías pequeñas y medianas se deberían beneficiar de estos 3 factores y, por ende, sus emisiones de deuda. Pues fenomenal. Antes de pasar, que quiero dejar unos minutos para que habléis de producto, os tengo que preguntar por la inversión sostenible. ¿Se pueden aplicar los criterios sostenibles ESG al high yield a la hora de invertir en high yield? No sé si vuestras gestoras están tomando alguna medida en ese sentido, si es más difícil hacer una inversión sostenible en high yield que en otros activos. Pedro, no sé cómo estáis haciendo en T. Rowe. Pues nosotros la parte de ESG lo que hacemos es integración, es decir, todos los fondos de nuestra SICAV tienen ESG, lo que es la parte de gobernanza, de parte del entorno, lo tienen engranado dentro de todo el proceso. Es uno de los factores más que se tienen en cuenta. Al final,
Dentro de la parte de high yield específicamente serían 3 niveles. Por un lado tenemos nuestro equipo dedicado de ESG, que ellos tienen sus modelos y son los que van monitorizando el universo de manera independiente, viendo cuáles son los posibles problemas que puede haber en ese aspecto. Por otro lado, nosotros en renta fija tenemos 92 analistas de renta fija. Y esos 92 analistas, a la hora de valorar las compañías y emitir sus dictámenes internos para hablar con los gestores, tienen en cuenta esos factores de ESG también y los incluyen. Y luego, por último, está el propio gestor, que es el que al final se preocupa de cuál es el perfil total de la cartera. ¿Y eso en qué se traduce? Pues, por ejemplo, que tú tengas una emisión de una compañía energética en la India y que esa compañía te diga que tienen una serie de problemas de accidentes, problemas con su fuerza de trabajo, y que ellos te digan, mira, nosotros vamos a tomar esta serie de medidas y vamos a intentar solucionarlo de esta manera. Tienes una reunión con ellos, te dicen eso, tienes otra reunión con ellos, ¿cómo vais? Llega un punto en el que al final todas estas cosas salen. Y cuando tú ves que realmente no hay acción, tú ya has ido tomando tus medidas. Esto no es una cosa, como te decía antes, no hay sustituto para hacer los deberes, no hay sustituto para conocer las compañías. Y esto lo hacen con 13.000 emisores distintos, por lo cual eso al final te da mucha Claro. información. Jaime, ¿cómo hacéis vosotros para integrar la ESG a la hora de posicionaros en high yield? Pues trabajar mucho, porque como bien comentaba Pedro, al final mira, te doy un dato que lo dice todo, ¿no? En AXA IM el año pasado cerramos más o menos con un 75% del volumen de activos con el ESG integrado, ¿no? Lo cual te dice que la integración es enorme, la concienciación es enorme. Las gestoras francesas, yo creo que en este sentido siempre han sido muy adelantadas, ¿no? La integración de ESG, cumplimos los PRIs desde el 2007 y demás. Pero nos encontramos el mismo problema de la ineficiencia de la información económica en el high yield, nos lo encontramos en la integración de ESG. No es tan fácil porque hay menos información, las consultoras no proveen ese tipo de datos en compañías más pequeñas, pero bueno, estamos trabajando en ello. Yo creo que hay que estar por conciencia, ya no solo por mercado. Y de hecho puedo medio adelantar que vamos, estamos ya preparando un fondo, o sea, una estrategia nueva que se llama High Yield Low Carbon, que se va a centrar en compañías cuyas emisiones de CO2 es baja. Pero bueno, trabajando en ello y ilusionados porque bueno, pues el mercado evoluciona y hay que ir detrás. Claro que sí, seguro que es una muy buena propuesta y de hecho vamos a terminar el debate porque me gustaría que nuestros oyentes se fueran con una idea de dónde podrían invertir y qué vehículos tenéis disponibles de high yield en vuestras gestoras. Jaime, tu apuesta es clara por el high yield estadounidense. No sé si crees que ahora es la mejor opción para un inversor más defensivo o tenéis más opciones de inversión. ¿Nos comentas en un par de minutos cuáles son vuestras apuestas? Sí, lo bueno es que esto lo hemos medio ya compartido con los oyentes, con lo cual es rápido. Pero bueno, bueno, como gestora grande cubrimos todo el espectro de high yield, global, americano, US, emergentes, pero sí que vemos más valor la parte americana, la cobertura de divisa ha caído bastante, su mercado más de 3 veces mayor que el europeo, con lo cual es mucho más líquido, las horquillas del bid y el offer están mucho más estrechas, con lo cual es una economía mucho más dinámica en cuanto a empleo, en cuanto a ayudas y demás, y debería salir antes, ¿no?, de la recuperación y pensamos que es el activo más interesante. Yo lo combinaría fundamental que he dejado entrever antes con duraciones cortas. Es una combinación muy bonita. De hecho, el high yield de duración corta desde su lanzamiento, principios del 2000, ha dado una TAE media del 4,20%, más o menos redondeado en dólares, lo cual pues un SARPE súper interesante, que lo hemos hablado. Y luego para inversores bueno, pues que son más aversos al riesgo y cada uno tiene, ¿no?, su zona de confort en cuanto a riesgo. Tenemos otro fondo que es un Global Strategy Bond, que lo que hace es combinar high yield con crédito y con bonos gobierno de inflación, que también ha dado una TAE en la zona del 4,7 desde el 2012 cuando se lanzó. Y es otra manera, ¿no?, de ir probando, entendiendo el high yield con menos beta y menos volatilidad.
Y nos quedamos también, Jaime, con la idea de ese nuevo lanzamiento que has adelantado ahí, no sé si en exclusiva, pero ¿Eh? nos quedamos con la idea. A lo mejor he metido la pata. Bueno, espero que no. Y Pedro, ¿qué productos destacarías tú en T. Rowe Price? Has comentado antes que teníais un enfoque bastante global. ¿Tú crees que lo ideal ahora es invertir en high yield desde un punto de vista más global? Cuéntanos. Bueno, T. Rowe Price, para aquellos que no lo conozcan, tengo aquí el nombre. Somos una gestora estadounidense, gestionamos 1,3 trillones de dólares. Me hace gracia porque el problema que decía Jaime de los trillones americanos y europeos, que los americanos tienen tres ceros de diferencia, me pasa a mí también. De los cuales 250 billones los tenemos en renta fija. O sea que es una parte muy importante de lo que hacemos. En términos de producto, la idea que traigo hoy es un fondo que se llama T. Rowe Price Global High Income. Es un fondo de renta fija high yield global. A la hora de invertir globalmente en el mercado, tienes fondos que tienen más peso en Estados Unidos porque siguen un índice concreto, que a lo mejor tiene un 70-80%. Este fondo por lo que apuesta es por realmente ser global. Entonces tiene aproximadamente un 50% en deuda high yield estadounidense, tiene un 20% de europeo y tiene un 20% de emergentes y luego un porcentaje restante que está un poco moviéndose en función de lo que ellos van viendo. Al final es un fondo que tiene una rentabilidad de vencimiento ahora mismo en dólares en torno al 5,2, por diferencia de tipos en euros se queda en 4 y pico aproximadamente, y que tiene una duración de poco más de 3 años, un poco por dar los datos de los factores de los que hemos estado hablando. ¿Por qué consideramos que es una buena idea? Consideramos que es una buena idea por lo que hablábamos antes de los riesgos. Por un lado, sí que tienes una exposición importante a renta variable high yield estadounidense, como comentaba Jaime, es buena oportunidad, pero también tienes en Europa, es un mercado que está creciendo, luego tienes emisiones en Estados Unidos, en mercados emergentes, que además se están viendo beneficiadas también por que el hecho de que el dólar está débil, lo cual es bueno para esas economías. Entonces, la proposición que te permite es un fondo que está construido pieza por pieza, utilizando nuestros analistas. Al final, lo que estás buscando es tener 150 emisores y de las 13.000 emisiones que decía que cubrimos en renta fija en T. Rowe Price antes, en la parte de ESG, tú al final tienes unas 290 en la cartera. Por ponerlo en contexto, tiene 3.600 el índice. Y la calidad que tienes es B+, que dentro de lo que estábamos hablando de grados, es una calidad bastante atractiva dentro de renta fija high yield. ¿Qué te ofrece? Te ofrece flexibilidad y que te ofrece el hecho de que si en un momento dado el gestor considera que la renta fija high yield europea, como es ahora mismo, que está sobreponderado ligeramente el fondo, tiene mejores ideas, pues puede incrementar un poquito el peso por allí. Fenomenal. Pues Pedro, me lo has puesto muy fácil para trasladarte otra pregunta de otro oyente, por esa parte que dices que tiene vuestro fondo o que puede tener en mercados en desarrollo. Nos preguntan por mercados emergentes a tener en cuenta en una cartera de deuda y entiendo que en concreto en una cartera de deuda de alta rentabilidad. No sé si en ese fondo que has mencionado puedes mencionar algunas de esas oportunidades. Sí, o sea, el fondo, por ejemplo, tiene un 5% en China, tiene también una de las principales posiciones es una compañía mexicana petrolífera, pero al final el tema es caso por caso. Lo que estábamos hablando antes de cuál es la situación del mercado en cuanto a lo mucho que ha corrido las valoraciones, la grado de incertidumbre que hay, realmente puedes hablar un poco de cuáles son el entorno macroeconómico de los países, pero te tienes que arremangar y buscar emisión por emisión. Y dentro de las mismas emisiones, comparar y de los mismos sectores, comparar entre sí para ver cuál es el que de verdad te ofrece oportunidad. No estoy intentando evadir la respuesta, estoy intentando ser honesto un poco en la línea de lo que decía Jaime en la respuesta. Nosotros tenemos un equipo de traders dedicado también en las diversas zonas geográficas y parte de su trabajo es eso, es dar a los gestores también impresión de cuál es la liquidez que va viendo en el mercado, cómo se va moviendo. O
sea, que te quiero decir, hay muchas partes móviles como para centrarse únicamente en la parte país. Perfectamente explicado, Pedro, muchas gracias. Pues vamos a dejarlo aquí. Hemos intentado integrar algunas preguntas que nos habéis hecho. Disculpadnos si alguna se ha quedado fuera, es para no pasarnos del tiempo estipulado. Y bueno, me gustaría despedirme agradeciendo de nuevo a los participantes en este foro, a las gestoras que nos han apoyado en esta iniciativa, AXA IM y T. Rowe Price. Muchas gracias, Jaime y Pedro, por habernos acompañado esta tarde, porque parece que de la renta fija no se puede hablar y aquí podríamos estar hablando otro rato largo más, pero vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias Mil a gracias. vosotros. La verdad es que es una delicia y sobre todo contigo y con Jaime es una maravilla. O sea que mil gracias y de nuevo mil gracias a ABC y a Fan Society por la oportunidad. Muchas gracias de nuevo y recuerden que Fan Society tiene un acuerdo con EFPA España, según el cual la asistencia a estos webinars ayudará a la recertificación de sus titulaciones. EFPA tiene ya colgado un test correspondiente a los temas que se han tratado en este evento y si lo superan tendrán una hora de recertificación. Les informaremos de próximos foros de ABC y Fan Society próximamente. Hasta entonces, muy buenas tardes.